Saludos y bienvenidos a Econotemas, aquí junto a nuestro gran amigo Carlos Cuello. Carlito, ¿Cómo está usted? ¿cómo se siente? Bien, ya comenzó el tercer mes del año. El tercer mes del año. Y sí. la Semana Santa se adelantaron este año también. Sí, señor, y el frío va a continuar hasta el 22. Eso es bueno. Dice meteorología, los locales y los de la Florida, que va a continuar el ¿Y frío. usted está frío? Miren, vamos a colocarnos en economía post rendición de cuentas, post rendición de cuentas. No vamos a hablar de discurso, no, pues ya el discurso está suficientemente debatido. Es post rendición de cuentas. Y post rendición de cuentas hay dos elementos. Están la tasa de interés y la ratificación del Banco Central, por un lado, que es importante, 5.25. No hay las expectativas que también se derivan de lo que es la rendición de cuentas. Sí, y hay expectativas porque por lo menos ya hay señales muy claras de seguimiento a iniciativas, por ejemplo, con tránsito, transporte, y eso significa dinero para la gente, recursos en los bolsillos para el presupuesto familiar. Está el asunto de la migración, que también se van a colocar, se van a hacer unas inversiones adicionales para el control fronterizo y todo lo que significa esa migración irregular para el país. Y hay megaproyectos importantes que se van a aprobar este año, que nosotros tenemos que hablar de eso, ¿verdad? A ver cómo van. Pero vamos a hacer primero una pausa y entonces volvemos con esos temas después de ese pase de revista que hizo el presidente de la República al país. Las expectativas que se han creado después de la rendición de cuentas del presidente de la República el 27 de febrero en la Asamblea Nacional, porque el presidente no solo pasó revista 5 años de gestión, 5 años, depositó su memoria del pasado año como manda la Constitución, pero sino que proyectó también situaciones que habrán de darse en el país. Habló de megaproyectos importantes, habló de Punta Catalina, por ejemplo, de hacia dónde va eso. Habló de la presa de Monte Grande, habló del teleférico, de la segunda línea del metro, más vagones para el metro. Habló de varias vías importantes del país, circunvalaciones para San Francisco de Macorís, circunvalación para Asua, circunvalación para Baní, terminar la circunvalación de Santo Domingo, que va a conectar desde la Mella hasta donde está en Villamella hasta Samaná. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Cómo tú ves el ambiente? ¿Cómo tú proyectas la economía ya a partir de esa rendición de cuentas y de los proyectos puestos en carpeta por el presidente para concluirse este año? Mira, en lo que se refiere a la rendición de cuentas ya ahí no hay sorpresa porque los datos ya se conocían, Sí, el comportamiento de la economía para el año 2017, la inflación, el tipo de cambio, la reactivación como consecuencia de los cambios en la política monetaria para el segundo semestre del año. La colocación de bonos. La colocación de los bonos, o sea, todo eso ya eran informaciones conocidas en términos de lo que es el resultado macroeconómico. Pero tal como tú destacas, siempre una rendición de cuentas, un discurso del presidente de la República ante la Asamblea, viene acompañado de lo que son las expectativas para lo que es el año, que aunque ya entró en el tercer mes, pero obviamente que está el grueso del año pendiente por delante por desarrollarse. Entonces, en ese aspecto, el avance mismo de que el presidente, de que la presidencia va a poner todo su empeño
impulsar esos proyectos, ¿no? Que son proyectos que contribuyen a dinamizar la economía, claro, de que va a seguir apoyando el sector de la zona franca, por ejemplo, que era necesario ese mira, compromiso. Una ratificación que hizo el presidente. Sí, que tú ya habíamos hablado en el programa anterior que no se podía medir el impacto de un sector nada más por el número de empleos, que si costaba 5 veces muy más. Bien. Sí, eso estuvo muy bien. Sí, porque no solamente son los empleos, haciendo un paréntesis, sino también vamos a ver la calidad de esos empleos y vamos a ver si además esos mismos recursos puestos en manos del Estado, aunque crearan los empleos, van a emplear los mismos recursos humanos que se están empleando allí. Claro. O sea, y los mismos niveles de remuneración también que tienen esos recursos. Exactamente. O sea que hay que tomar en cuenta cuando se evalúa un sector la importancia que tiene en el contexto de la economía en su conjunto, ¿no? Entonces, yo creo que esas precisiones que dice el presidente son muy importantes. A lo que se adiciona, que como tú bien señalas, recuerden ustedes que Carlos Cuello, recién la semana pasada, llamaba la atención del cuidado que debemos tener con sectores que ha retomado la ruta, porque en las zonas francas vienen de una situación de recuperación. Nosotros habíamos perdido una considerable cantidad de empleos, precisamente, y hemos ido recuperando eso, y además el tipo de empleo, la condición del salario que ha mejorado también en los parques de zona franca. Pero junto con eso, Carlos, está el tema del migratorio a propósito del empleo y de la calidad del salario. El presidente llamaba la atención que otro de los factores en los que se va a poner énfasis es en que se cumpla las leyes en el plano migratorio. Y ustedes saben perfectamente bien que uno de los problemas, de los agravantes del problema migratorio irregular es el impacto sobre el desplazamiento de mano de obra dominicana y al mismo tiempo el impacto sobre el salario. Esos dos factores, si son corregidos y se aplica la ley, como dice el presidente que se va a aplicar, también será un componente importante en lo que deberá ser el desarrollo de la economía a partir de este año. Yo pienso que normalizar la situación migratoria, porque hay actividades en las cuales es muy difícil aplicar la proporcionalidad que establece la ley, como en el caso del 80-20. Exacto, eso es prácticamente imposible. Eso hay que revisarlo. Sí, por eso te digo. Pero es una ley. No, es una ley, pero la ley tiene excepciones. Y en el caso, por ejemplo, de los trabajos de braceros, realmente la mano de obra dominicana yo creo que siempre ha estado por debajo de lo que es esa proporción. Pero también... Pero en la construcción, Carlos. Sí, eso se da en la construcción y se está dando se está dando en el turismo. Habría que ver el porqué de ese desplazamiento. Habría que ver las causas que hay detrás de ese desplazamiento. Sí, pero el problema es mano de obra barata, que lo señaló el presidente también. Sí. Es que eso ni siquiera, y la informalidad, porque esos haitianos que vienen y trabajan aquí en ese tipo de sectores, no están en la seguridad social, incluso para ellos mismos es un estado de violación de derechos. Fíjate que el presidente destacó que en el periodo que va del 2012, los 5 años que él evaluó, se han creado más de 606,000 empleos. Sí. Y para el año pasado solamente 120,000. Ahora, llama la atención el hecho de que... se había propuesto él 100,000 por año. Exacto. Y ya va por 120,000. Exacto, pero lo que llama la atención es que, según las estimaciones que se tiene, que el 77% de los empleos que se crean, el 77% de los empleos que se crean son informales. No quiere decir, obviamente, que por el hecho de que sean informales, necesariamente el ingreso que genera esa gente esté por debajo de lo que es el promedio de los salarios. Que la informalidad es un factor que no solo afecta a la economía dominicana. En la región incluso el porcentaje anda cerca del 60%. Pero afecta la calidad de vida. El promedio. Afecta la calidad de vida del trabajador. Claro que el trabajo que no tiene estabilidad en el empleo. Y los ingresos del Estado también lo afecta. Claro. Porque cuando usted tiene un empleado informal, es un empleado que no cotiza en la seguridad social. Claro, podrán ser más, podrán tiene que recibir servicios. Exacto, podrán ser más, podrán ser menos. A lo mejor están mal contados, pero como quiera, es de esperarse que una economía que está en expansión, que a la vista de todo, pues lógicamente que tiene que estar generándose más empleo. Exacto. El otro dato también fue de la pobreza. La pobreza. Que creó mucho escosor. El presidente habló de que había sacado la pobreza a 1.200.000 personas. Recuérdate que cayó en el año 2003-2004 1,5 millones de personas pasaron a la lista de pobreza. O sea,
En el año 2004 la pobreza nuestra superó el 50%. Sí, y ha venido bajando gradualmente a la par que la economía se ha mantenido en un ritmo de crecimiento. Pero lo cierto es que, a lo mejor mal contado, como yo te decía, pero lo cierto es que más gente tiene que haber salido de la pobreza y igualmente la clase media, que le habló de que pasó de un 22% a un 30% de la población. Es que se han creado. Es innegable que la clase media, yo creo que ha sido la más favorecida no hay duda. de todo este movimiento económico. No hay y prueba de Dios que tú no vas a un restaurante, tú lo encuentras aquí lleno. Lleno, es verdad. De algún lado sale. Es verdad, es esa, verdad. Esa clase no, y la incorporación de gente que tenía, por ejemplo, un pequeño negocio o un negocio muy artesanal, ya ha incorporado incluso instrumentales, tecnología, y ha crecido, y eso se siente. Y usted va al campo también, sí. Y aunque eso siempre gritan con el buche lleno, como dice Pedro Cábala, pero realmente usted ve que hay un cambio. Y pero en la pobreza, yo creo que ahí sí quizá la medición hay que reconsiderarla, porque el hecho de que la gente ingrese al mercado laboral, el hecho de que tenga habría ya que ver a cuál pobreza monetaria. Exacto, ahí es donde voy, porque tú coges, por ejemplo, cualquier persona de esa que está ganando un salario mínimo, tiene un medio de subsistencia, vamos a estar claros, pero no realmente sigue siendo pobre. No le da. Sigue siendo pobre. No igualmente los que están participando de los programas sociales, que ya lo hemos analizado en otras ocasiones, sí. ¿no? Bueno, podrán salir de la pobreza y de la indigencia, ¿no? Sí. Pero realmente... Pero siguen siendo vulnerables, que el presidente también dijo que hay que tratar de esa vulnerabilidad, o sea, podrían retornar. Exacto. Si no se le da consistencia. Sí. Pero sin lugar a duda, si estás empleado, estás en un medio de ingreso. Así es, así es. Vamos a la pausa, señores, y vamos a continuar en esta conversación post rendición de cuentas. Volvemos. Me gusta el giro que le diste a nuestra conversación, al asunto de salario y empleo, porque son factores que a final de cuentas la gente está muy pendiente de eso. Claro. Y el presidente también habló, cuando detalló su discurso, lo que deberá ser el desarrollo de sus megaproyectos, o proyectos muy amplios, grandes, y eso tiene que ver mucho con el empleo, por ejemplo, con el empleo y con la calidad de vida, porque por ejemplo, sector energético, dicen que van a poner en operación en una primera prueba, pero con gas, con gasoil, la primera de las 2 plantas a carbón. Va a comenzar, va a ser el primer encendido con gasoil y el segundo encendido a final de año va a ser ya a carbón, para ponerse en operación esa y la otra en febrero del año 2019. Va a entrar una primero a final de año y otra a principios del próximo año. Todo eso conlleva mayores inversiones para una planta que se habla de $2.000 millones aproximadamente de inversión. Sí. Está el presidente dijo un 92%. Sí, más de un 90%. Es más de un 90%, pero se espera una inversión. Y están las obras de infraestructura como el metro y el teleférico, que también son componentes importantes. Quisiera como tú vislumbras eso en lo que deberá ser su impacto, a ver si es verdad que nos vamos a colocar en ese aproximadamente 5.5% de crecimiento que se proyecta, lo proyecta el Fondo Monetario y lo proyectan las autoridades locales del Banco Central. Sí, pero hay un dato muy interesante y aparece hoy en la página web del Banco Central. Lo que fue su resolución como consecuencia de la reunión del Comité de Política Monetaria, ¿no? Sí. Para el mes de febrero. Todos los meses se reúne y determina lo que va a ser, entre otras cosas, las tasas de política monetaria. En esta ocasión decidió mantenerla inalterable, 5.25, basado primero en lo que son las premisas de la economía mundial, que se estima que va a seguir creciendo
en este caso a un 3.3%, el crecimiento de la economía norteamericana entre un 2.5% y un 3%, y de las economías de la región. Entonces, en ese contexto, agrégale que ya la inflación del mes de enero fue de 0.29%. Sí, terminamos la inflación en 4. Si tú analizas interanual, exacto, o sea, de enero a enero, ¿no? A enero, exacto. Que sería un año de enero a enero. Exacto. 3.86, que estaría por debajo de lo que es la media proyectada, que es el 4 más con un rango de 1% de variación. De variación, exacto. Entonces, es un dato muy interesante. El otro es que el Banco Central, luego de haber cerrado el año pasado con un déficit en la cuenta corriente de apenas un 0.2%, ¿no? Prácticamente en equilibrio, ¿no? Sí. Este año ya acumula reservas internacionales por 8.000 millones de dólares, equivalente a 4.4 cerró en 6.000, cerró el año pasado en 6.600. 6.000 y tantos. Sí. 6.000 y eso tanto. Debe ser en la entrada de los recursos de la colocación de los bonos. De los bonos, por supuesto. Entonces, con ese dato tú tienes que ya lo que fueron las principales preocupaciones del año, que fue la variación del tipo de cambio. Se disipan ahí. No, se dice prácticamente, yo creo que con eso la frena, porque manda una señal de que tiene en cualquier momento para estabilizarlo, ¿no? Exactamente. Que nosotros comentábamos anteriormente que esa tendencia alcista es propia de lo que es el primer trimestre del año, por montones de razones, ¿no? Reposición de inventario, además de que el año pasado se le inyectaron a la economía más de 20.000 millones de pesos. Sí. Destaca también el Banco Central en esa nota que los préstamos, los financiamientos se han incrementado en un 12%. Ellos hacen la medición interanual de enero a enero. ¿En cuánto? En un 12% se ha mantenido el incremento en los préstamos. Muy bueno. A las diferentes actividades, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Y si tú le agregas eso, que el sector construcción es evidente que ha mantenido su dinamismo, ¿no? Así es. Y apoyado en este caso con lo que son tasas de financiamiento al banco que están ofreciendo tasa fija, sí, a más de 10 años. Entonces yo creo que esas señales son muy favorables, como para que nosotros podamos ver este año con más optimismo. Sobre todo ahora que tú haces énfasis en la construcción, que es uno de los factores fundamentales para el mantenimiento de lo que ha sido toda una tendencia durante los últimos años de crecimiento. La construcción va a ser muy bien impactada de acuerdo a las informaciones dadas por el presidente. Imagínense que comencemos a trabajar en esas áreas viales, en esos proyectos viales que utilizan mucha mano de obra, en la presa, ¿verdad?, de Monte Grande, que utiliza mucha mano de obra, y un sinnúmero de proyectos de infraestructura como los escolares, por ejemplo, que también utilizan mucha mano de obra. Agrégale a eso que el año pasado la inversión extranjera superó los 3.000 millones, creo que 3.500 millones de dólares, ¿no? Fue uno de los grandes estabilizadores también del mercado cambiario. Pero muchos de esos proyectos se iniciaron el año pasado, pero siguen en desarrollo. Y todo eso es parte también de un sector construcción que en los últimos tiempos ha sido muy importante. Muy importante. Y un sector inmobiliario que se mantiene muy a la cabeza de todo esto, tanto por parte del gobierno como tal, con proyectos habitacionales desde Ciudad Juan Bosco junto a otros proyectos, con el fideicomiso, que es muy importante, que ha sido muy importante para la construcción de casas y eso, que también. Y los proyectos grandotes, hoteleros, como es el caso de lo que se espera para una gran inversión en el este. Pero hay otro dato muy importante. Hay otro dato muy importante, Moza, y es que se destaca en la rendición de cuentas que el país dio respuesta de producción nacional al 85%. Al 85%, sí, señor. Oye, pocos países logran eso. Venezuela no responde ni por el 5%. No, pero Venezuela no puede. Pero te voy a otro caso. Eso es incomparable. Te voy a dar otro caso sin justificación, porque se trata de producción agropecuaria. Supliéndole a eso. Cuba no produce ni el 30% de lo que consume. Para nada. Explícamelo, ¿por qué? Tiene más recursos naturales que nosotros. Entonces, lo que te digo, aquí hay una combinación de política, ¿no? Porque el Estado no es el único que está respondiendo. La mayor parte de los productores son privados. Son privados, claro que sí. Es las condiciones. Es las condiciones. Ha mejorado el crédito, el financiamiento.
el acceso al crédito, y la demanda. Y la demanda. Sobre todo porque pequeños y medianos que antes no participaban, no tenían forma de participar. ¿Qué tú haces con producir si no tienes demanda? Sí, y además garantía de mercado para los productos. Claro. Que es otro no es que el Estado se encargue. Y sacar los productos, mejoría de las vías también. El Estado, todo eso son componentes. Claro, el asunto no es que el Estado te compre la producción. No, es que el mercado pueda absorber la producción. Y para eso necesitamos el nivel de ingreso de la gente, como es natural, y lo que tú dices, o sea, el apoyo con obra de infraestructura, el financiamiento. Todo eso. Todo eso es parte de lo que es la economía en su conjunto. Así es. Hermano, se nos acabó el tiempo. Sí. Bueno, ojalá nos ayudaran la próxima semana los anunciantes, esta gente a poder hacer una hora, porque es que media hora es muy cortito. Les tratamos de sacarle jugo a la cosa. Vamos a ver. Sí, señores, Dios mediante, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.